intento grabar para ver. Ahí dice que se está iniciando. Ahí sí. Ahí sí. Pero el cuento es que tengo que grabarlo yo porque él ya no manda al stream. A mí me toca descargarlo al equipo para mandarlo al YouTube. Está grabando y no se ha caído. Bueno, ya déjelo. Ah, ¿y cómo guardo yo la grabación para montarla en YouTube? Profe, cualquiera puede descargarlo. No, porque ya no lo manda a stream, ya no hace eso. Sí, profe, Pero Queda en el chat. Listo, bien, listo. Ya, disculpa la ignorancia. Naiwen, Cristian, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien. Ay, me alegro. Que está preguntando sobre las dudas. Sí, pero permítame un momentico que vamos como por partes, que estoy tratando de solucionarle aquí el impasse a María, a Weiner, pero no me está dejando, no me está mostrando el link. O sea, hoy está mamando gallos full este equipo. Nada, me debería salir aquí, no me está saliendo. Alguien, por favor, le mande el link a María Weiner, por favor. Entonces llegamos por Lucinei. Ya dijo que 2 veces al día. Cristian, ¿cómo estás tú? ¿Ya empezaste? ¿Vas a empezar? Ya empecé hoy, profe. ¿Cuántas veces ves el horario? Lunes y viernes. Sí. ¿Y cuánto tiempo, o sea, el lunes, cuánto tiempo estás interactuando con los chicos? 3 horas. 3 horas, ok. Leslie, ¿cómo vas tú? Allá en el colegio con María Weiner. Bien, profe, creo que llevo muchas horas. Ok. Ajá. O sea, ¿cuántas? Una pregunta. Sí. ¿Qué formato manejas? Los mismos del año pasado. Por ahora, los mismos del año pasado. A mí la profesora Abril no me ha dicho lo contrario. ¿Y desde cuándo? Desde que empezaron. Si empezaste hace una semana. Ok, gracias. Samir, ¿cómo vas tú en el colegio? Pues normal, o sea, no, ni siquiera he comenzado nada, todos los viernes porque puede entrar conmigo. Y nada más es por WhatsApp. Ajá, por WhatsApp. Ok. Y eso, esa es la única forma de poder hablar con él. Ahí está Weiner. Hola María. Hola, profe. Normal. Sí, que no te puedes conectar. Eliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe. Bien, gracias. Ahora sí vamos a darle la palabra a Naiwen. Dime, Naiwen. Gracias, profe. Bueno, lo primero es yo comencé hoy con los chicos también. Y también estoy los lunes y viernes. Estamos trabajando 3 horas de español, otras 2 de inglés para un total de 8 horas. Pero yo estaba viendo, yo en mi caso voy a trabajar ya y después lo que cuadramos con la Pero digamos que se te entrecorta un poquito lo último que dijiste, que vas a trabajar, ¿qué? vía chat messenger. Ajá, vía chat messenger, ajá. Pero solamente son como de 28 estudiantes que se conectan. Y lo otro es que la profesora quiere que nos son solamente refuerzos. O sea, no va a haber como la clase. Por todo este tema de bueno, entonces en el formato tú haces la aclaración. Bastante mal en la parte social. Ok.
Bueno, entonces de arrancada lo colocas en, cuando estás llenando los formatos, lo señalas allí, que son refuerzos, ¿no? Refuerzos pedagógicos, refuerzos de clase, como lo quieras colocar. ¿Ya? Ahí hay una... Mi otra pregunta. Pero ¿cuál es tu primera pregunta? Ahí no te la entendí bien. ¿Cuál es tu primera pregunta? No, tal. Es la que yo le dije por el de No cómo llenaría el... Ah, bueno, no, el formato lo vas llenando, lo vas adaptando a la realidad de las horas que tú tienes allí, explicando. O sea, tú vas indicando refuerzos de clases, todo eso que me estás diciendo lo vas indicando ahí. Porque esa es la realidad, Pero no puede más de la cuando realidad. firmas, que aparece que la firma La firma de él. del docente, del tutor. Ah, no, sí, como físicamente no la puede dar, ahí nos tendríamos, me imagino, que idear una especie de certificación que enviará por mail o algo de las horas, pero tú vas registrando las horas para que se lo pueda remitir y esa persona pueda dar el aval. Ok. Bien. Y otra Lo segundo, ajá. hay que cumplir las 4 horas. Hay que apuntarle a eso, pero lo que estaba diciendo ya al comienzo, hay que apuntarle a eso. Por eso te repito, hay que apuntarle a eso, pero como sabemos que los colegios han variado los horarios por la misma mediación, o sea, en el caso de Samir, por ejemplo, Samir va a usar igual, chat, o sea, él va a ir indicando la realidad sobre las horas de la semana que está dando, lo que está realizando por WhatsApp y por chat, o sea, él tiene que irlo indicando ahí, y uno mira esa realidad, o sea, uno no puede, o sea, pedir otra cosa diferente a lo que ya hay, ¿sí? Pero en la medida de lo posible hacerlo, y si no, se va mostrando, vea, mi realidad es esta, 2 días a la semana, tantas horas, y esto es lo que estoy produciendo con los chicos. Ahí hay una oportunidad muy buena porque si tú vas a hacer refuerzos, tú vas a estar en contacto con estudiantes que tienen dificultad de aprendizaje y entonces ya de alguna manera tienes seleccionada la población porque te la están asignando. Porque ahorita, mientras pasan estas 2 semanas, porque la semana Uribe ya es la otra semana, la semana Uribe. O sea, estos chicos ahora el viernes, bueno, en los colegios que la van a dar, la semana Uribe empieza este viernes para ellos hasta el 13 martes y ahí viene el primer lunes festivo, por eso le preguntaba a Lucinei. Y es que este lunes 13 de octubre es festivo. Perdón, este lunes 12 de octubre es festivo y entra en el martes 13. Entonces es por eso también. Pero correcto, entonces tú lo que hacen en los formatos es indicar esa situación de cada uno. En el caso de Samir se está haciendo por WhatsApp, en el caso de Naiwen, refuerzos para estudiantes que tienen dificultades, entonces tú lo van poniendo y van indicando lo que están haciendo en esas horas. Ajá. Pero eso no es para esta gente que tiene dificultades. ¿Sí, no? Es para el recurso como tal. La gente de área de español le dijo a los docentes de español que no nos soltaran clases a nosotros. O sea, tú vas a que trabajaran que ellos ya han trabajado. Ah, ya, entonces refuerzo el temario que ya dieron, ¿correcto? Sí. Ah, bueno, pero estás ahí. Lo importante es que puedas tener contacto con los estudiantes, así sea por chat y demás, para que tú más adelante puedas aplicar algún instrumento que es la idea que vamos a perseguir acá. O sea, Y más o menos hasta cuándo se cuenta con esto. ¿Hasta cuándo qué? Se pretende que se cumpla. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando salgan de clase los estudiantes. Noviembre, mitad de noviembre. Por eso hay que hacerlo ahora. Lo que vamos a hacer, lo vamos a tratar de hacer ahora antes de que llegue ese momento. ¿Ya? Por eso necesitaba que empezaran ya que les asignaran un grupo, que ya supieran cuántos alumnos tienen, de qué grados son. ¿Qué grados tienes tú? ¿Es un curso de qué grado? Noveno. Noveno, qué bueno. Luciné, ¿qué grado tienes tú? Noveno, sexto. Samir. Octavo. Eliana.
Noveno D. Noveno D. Cristian. Noveno. Noveno. Ah, todos están en noveno. Ok. María Camila, no te hemos saludado. ¿Cómo estás? Hola María Camila, sí, se escucha difícil. Hoy tengo este Teams, pero bien troleado. María Camila, ¿tú también vas a dar las sesiones los lunes y viernes? Sí, señor. ¿Va a ser por qué al medio? Por WhatsApp. Por WhatsApp, eso va a ser interesante cómo van a empezar. O sea, empiezan este viernes, ¿correcto? ¿O ya empezaron hoy? Sí. ¿Cómo dijiste, María? Que empecé hoy. Ajá, ¿y qué tal? ¿Cuántos chicos tienes? Hay 38, pero se conectan 20. ¿Y cómo lo manejas por WhatsApp? ¿Cómo se hace eso? Cuenta. Hice un grupo y pues para que se viera y pues solamente pasó. ¿Y cómo haces con ellos? O sea, los contenidos, ¿cómo los manejas con ellos por WhatsApp? ¿Les montas los documentos? ¿Les montas imágenes? ¿Cómo haces? Hoy lo que hice primero el tema. O sea, se los recorté y después le metí una sopa de leche. Y listo. ¿Y te lo contestaron y te la enviaron? ¿Te la llenaron? Wow, pero chévere, qué interesante, ¿ah? Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y Samir cómo le fue? Que también le tocó así. Porque a mí no me tocó. Ahora que tenía de hoy, no. Aquí en mi casa no sé cómo se Ok. María Camila, ¿tus chicos son también de noveno? Recuérdame. No, señora. Octavo, ok, octavo. Yo creo que Mari. Octavo. Yo por eso necesitaba que ustedes empezaran. Ya, Samir, ¿tú sabes si van a darles la semana Uribe a esos chicos? ¿La otra semana tienen clase o no? No sé decirlo. No, ok. Bueno, Sí, profe, sí se la van a dar. ¿Sí se la van a dar, María? ¿En Iwen? Ah, bueno, listo. Entonces, oye, mi María, Sí. ¿y María Weiner se salió? ¿Qué le pasó? Se cayó la llamada. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Les repito, que ustedes ya tengan unos estudiantes y los vayan conociendo, ya sea por el medio que les tocó relacionarse con ellos. ¿Para qué? Para que ustedes ya vayan o ideando, ¿sí? O sobre la base de lo que están viviendo con ellos, generando algo parecido a lo que hicimos el año pasado. ¿Recuerdan que se planteaba un tema y de ahí se buscaban unos teóricos? ¿Se acuerdan? Que es como un estado del arte. Bueno, es algo parecido. ¿En qué sentido es parecido? En que ustedes se vayan ideando un tema para aplicar allí, o con la base de lo que ustedes están encontrando con los chicos y la retroalimentación que tienen con ellos, qué dificultades les están detectando a ellos, y convertir eso en un posible tema. Entonces, la propuesta que yo tengo, hay dos opciones: o lo manejan individual o lo manejan en parejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar es de generar como un anteproyecto, para que me entiendan, un anteproyecto diagnóstico, descriptivo, que es lo único que se puede hacer. ¿Sí? Y entonces es mejor hacerlo en parejas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que mirar con quién puedan hacer la pareja, para poder por lo menos averiguar 4 autores sobre ese mismo tema y de generar unas variables. Si no convertimos el tema en variables, no lo podemos investigar y mucho menos diagnosticar y aplicarles y convertir esas variables, evaluar esas variables, diagnosticarlas, ¿sí? En la población a través de un instrumento que habría que diseñar. ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer? Eso es lo único que podemos realizar este semestre. No la deja entrar Antivio, ahorita entró y ahora el TIS no la deja entrar. ¿Sí me han entendido lo que vamos a hacer? Sí, profesor. No entendí nada porque no. Ok. Yo necesito que ustedes primero se formen en grupos de 2. Tienen que ver con quién van a hacerlo. Busquen con quién van a hacer el trabajo los dos. ¿En qué va a consistir el trabajo? En detectar una dificultad temática de esos chicos, llámese como se llame, comprensión lectora, aprendizaje de segunda lengua, oralidad, no sé.
ustedes lo sabrán por la vivencia que tienen. Convertirlo en un tema y de ese tema buscar 4 autores, 2 por cada uno, ¿sí? Se las voy a poner de a 2 autores, no de a 3, de 2 autores cada uno y convertirlos en variables con esos autores. Una vez tengamos las variables, crear un instrumento diagnóstico para medir, para diagnosticar, para saber el estado de esos estudiantes con esas variables. Y ya. Entonces, desde ya, lo que necesitamos es que ustedes, cuando estén en contacto con los estudiantes, estén monitoreando por dónde puede ser el tema con ellos. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces la próxima clase, o sea, obviamente como empezaron hoy, empezaron el viernes, el próximo lunes que tengamos la clase, Dios mediante, miércoles, ¿no es festivo? No, no es festivo. El próximo lunes sería 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, el 5 de octubre creo que es el lunes. Entonces, el 5 de octubre vamos a empezar a hacer esa retroalimentación de qué han ido encontrando. Traten de sondear a esos estudiantes, de rápidamente detectar las debilidades para de ahí hacer esos anteproyectos. Y eso es orden de la universidad. Sin esos documentos no les puedo pasar el crédito. Así que hay que hacer eso y publicar esos resultados. Eso es el afán mío. Entonces es importante, y ya yo sé que ustedes lo saben hacer, buscar las bases bibliográficas, hacer el resumen de esos autores, convertirlos en variables y aplicarles el instrumento a esos chicos. Ya. Con eso se acaba el séptimo semestre. Nada más. Nada más. 4 clases. Ay, no me digas, no me estreses más de lo que ya estoy. Naiwen, dime. Profe, a medida que vayamos llenando eso, lo vamos teniendo nosotros acá o tenemos que ir A medida que vamos llenando los formatos, me dices tú. Sí, o sea, a medida que yo los vaya dando. Ah, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a pedirlos por cortes de parciales. Entonces, cuando tengamos el parcial, yo les voy a pedir allí, esa va a ser la nota cognitiva de ustedes, que yo les colocaré una manito de esas de tarea, donde me van a colocar en un solo archivo, y ustedes saben cómo hacer eso, un solo archivo de Word, los varios formatos de las horas que hayan llenado de aquí al segundo corte. Todos los formatos, el del planeador de la clase, el de las horas, esos formatos, me lo montan ahí. Bueno. O sea que los tienen que ir llenando porque se les va a pedir. Pero el verdadero afán mío no es tanto ese, porque yo sé que usted va llenando los formatos. Es que podamos hacer ese instrumento de diagnóstico porque toca hacerlo. Descriptivo, porque toca hacerlo. ¿Ya? Profe, pero no de manera sencilla, por lo menos como fuera un capítulo de libro, de manera sencilla, indicar cuál es el propósito, a la luz de los teóricos, lo que plantean y cuáles van a ser esos teóricos que ustedes escojan y las variables que saquen de ahí para por lo menos diseñar el instrumento. Por lo menos si no alcanzamos a montarlo, pero si alcanzamos a montarlo. Sí, profe, pero hacer No, o sea, obviamente no se puede hacer un proyecto con todas las de la ley, no se puede, o sea, no alcanza. O sea, sería ¿Cómo? Repíteme. ¿Sería como una introducción. Como un artículo. Sí, exacto, quedaría todo como medio resumido. Las partes, pero muy concisas. Okay, muy concisas, porque no alcanza para más, o sea, no se puede más. ¿Ya? O sea, se puede para tal cosa. Sí, exacto, porque la idea es que en octavo semestre tú decidas profundizar en ese tema sin importar la población, ¿ya? O sea, porque aquí lo que importaría es el tema. Por ejemplo, yo detecté en ellos problemas de comprensión lectora, por decir algo, en octavo grado. Ah, bueno, a la luz de qué teóricos y con cuáles variables vas a diagnosticar esa debilidad que detectaste, ¿sí? Y tú miras si el otro semestre, en octavo semestre, vas a continuar y profundizar, yo diría que sí, pero porque ese tema se puede aplicar con esas mismas variables a otro grupo y se diagnostica a ese grupo también.
o ya tienes el diagnóstico. Y si tienes otra vez la oportunidad de estar con esos chicos, lo que hace es que puedes generar la propuesta de intervención también. Es dar esas opciones. Porque porque en 9º grado y 8º grado, o sea, en el semestre 8 y semestre 9, ustedes todavía están realizando proyectos de investigación, se llama proyecto de investigación. Entonces la primera base sería lo de este semestre. Y usted había que podría ser matemática, ¿cierto? Yo daría, ¿qué me dijiste? Una temática oral. No, esa temática va a salir de lo que ustedes comienzan a indagar ahora. Sí, profe. Pero si yo por ejemplo, hacer algo con el o con la grabadora, yo quiero sí, o sea, que lo hicieras al revés, un poquito deductivo, no inductivo, sino yo quiero probar esto en estos estudiantes, si es válido. Okay. En la justificación, valga la redundancia, habría que justificar una justificación, pero sí es válido. Es válido. Lo que habría que mirar, de todas maneras, es cómo está el estado de esos estudiantes para poder justificar que se aplique esa metodología, ¿sí me entiendes? Para poder yo aplicar algo, alguna propuesta a esos estudiantes, primero tengo que saber cómo están, o sea que de todas maneras hay que hacer un diagnóstico preliminar. Porque si no, no se justifica, ¿sí me entiendes? O sea, no hay forma de justificar que se vaya a aplicar. Profe, o sea que para poder hacer ese primer diagnóstico. Claro. Igual que la EPS, a ti no te pueden mandar medicina si no te hacen primero un diagnóstico. Si no te sacan la sangre, no te dicen cómo están los niveles de azúcar, o sea, nada. O sea, tú no puedes en una justificación decir aquí hay un problema y es este. Y en esta proporción si no has hecho un diagnóstico. Para hacer el diagnóstico necesito unas variables que son las que voy a medir. ¿De dónde saco las variables? De lo que yo veo en la realidad y de la consulta bibliográfica. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Hombre, que busquen investigaciones, que busquen artículos de donde se estén mostrando resultados de investigaciones y ojalá qué variables usaron esos mismos científicos, porque lo que haces tú es que los ajustas. Y eso hay que convertirlo, o sea, buscar la manera de cómo evaluarlo en esos estudiantes. Y ya con esos resultados se pueden presentar. Ya decir, bueno, el diagnóstico se arrojó fue este. Ahí se hace un instrumento de, puede ser una encuesta de tipo cuantitativo, o puede ser a través de algunos ejercicios, pero es que depende de lo que ustedes vayan a detectar en esas variables. Se diseña el instrumento para aplicarlo y que le den una respuesta. 20 estudiantes de este curso me dieron estos datos cuantitativos. Y a uno lo vuelve gráfica, lo vuelve barra, lo vuelve, presenta esos resultados y ahí uno puede decir, bueno, aquí habría que aplicar un diseño que apunte a mejorar esto. Ya, entonces lo que determina esto en 8º semestre es si vas a seguir con ese mismo tema y ese mismo grupo o en otro grupo. Pero ya tienes un camino, ya tienes una primera etapa ya adelantada. Y lo que hace es que la desarrollas en 8º semestre y en 9º semestre y chao. Ok, profe. Gracias. Me toca así. Yo sé que suena como fácil, pero la idea es ese y eso va a depender del ritmo de ustedes. Por eso digo, busquen con quién van a trabajar, porque si lo van a hacer solo se van a demorar más y no les va a alcanzar el semestre. No les va a alcanzar el semestre. Liliana me entiende, ya sabe cómo es la vuelta. Hacer eso solo, buscar uno para sacar 4 teóricos, tuviste que leerte 8 teóricos. Así de sencillo, para poder decir este no me sirve. Entonces eso quita tiempo. Eso quita tiempo. Y estamos con el tiempo encima. Bien, entonces, bueno, agotado ya esto, pues muy bien les fue con los parciales. Ustedes pues vieron que en el Ministerio Chino, ahí lo que se hizo fue que evaluamos la parte teórica que veníamos manejando desde el semestre pasado, como repaso general. Obviamente sacaron 4.7, 4.5, si muchos se equivocaron en una sola pregunta y hasta ahí. No sé, me llamó la atención que la mayoría se equivocaba en la pregunta sobre una de las ventajas de aplicar la investigación cualitativa en procesos educativos. La mayoría se equivocó en esa solita. Me llamó la atención mucho eso porque me da como a entender de que no les quedó como muy claro hasta 7º semestre el propósito de la investigación en educación. Entonces, sí me interesa como superar eso un momentico para poder seguir. Les voy a mostrar acá. Están viendo
el PDF, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, ya la pregunta 10. Indicar brevemente una de las ventajas de aplicar la investigación cualitativa en procesos educativos. Y cada uno tenía un término. Entonces la opción A decía, posibilita una mejor descripción de los procesos y cómo estos afectan a los estudiantes. B, posibilita mejorar los procesos al comprender cómo estos afectan. O mejorar los procesos al proponer innovaciones. Algunos colocaban A, algunos colocaron B, pero la respuesta correcta es la C. ¿Cuál es el propósito de las investigaciones? Describir, sí, en una primera etapa, sí, pero la descripción se queda en pasiva, ¿no? La descripción es pasiva, es decir, ¿qué es lo que yo veo ahí? ¿Sí? Comprender va de la mano con la descripción. Yo puedo comprender el proceso, pero no hago nada para mejorarlo ni transformarlo, ¿sí ven? A lo que apunta la investigación cualitativa en la educación es a innovar. Si esta opción no estuviera, la innovación, hombre, puede ser cualquiera de las dos, pero como si esta innovación, aquí lo que se busca es mejorar los procesos a través de propuestas. Entonces, ahí la respuesta correcta es la C, como para claridad. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a las otras preguntas del parcial, que lo contestaron bien. Pero pregunto por si acaso alguno tiene la duda. Este es el ABC, aquí está todo el ABC de la teoría que hemos visto hasta ahora. ¿No hay preguntas? Profe, Diga. ¿será que puede repetir todo lo que dijo porque escuché nada bien? Pues que vamos a hacer una investigación descriptiva. Para hacer eso necesito sacar variables de un tema, de la dificultad que tú aprecies en el grupo que tienes. Del tema que tiene que ver con aprendizaje de segunda lengua o lengua materna. O sea, eso implica las competencias básicas comunicativas, ¿no? Entonces, comprensión lectora, oralidad, aprendizaje de segunda lengua, lo que tú detectes con ellos. Tienes que trabajar en parejas, tienes que buscar con quién vas a trabajar. Me imagino que vas a trabajar con María Weiner, porque es lo más lógico, ¿no? Pero nada más la descripción. Sí, nada más la descripción, porque lo que pasa es que para hacer la descripción hay que aplicar un instrumento que mida esas variables que tú vas a postular. ¿Y de dónde las vas a sacar? De los teóricos que vas a consultar con María Weiner. Pero para eso tienes que detectar en la población que tienes qué dificultades les ves. Y tratar de circunscribirlas a un tema, a una problemática. Compensión lectora, o sea, es que ahí se pone a inventar. Esto no es de inventar, es a raíz de lo que tú estás viendo, consultar a los teóricos para ponerle nombre y apellido a eso. Y convertirlo en variables. ¿Qué variables manejan esos científicos? Para tú convertir esas variables en tu diagnóstico. Porque sí que diagnosticarlo con algún instrumento. ¿Y eso para cuándo? Para este semestre, porque si no, no pasan el crédito. O sea, sí, antes de que acabe el semestre, eso es para noviembre, ya. Esto ya estamos encima. Aquí lo que nos puso a correr es que la asignación de colegio fue apenas ahora. Pero apenas fue que lo logramos, los colegios también entraron un poco más tarde, no todos entraron al mismo tiempo. Esto ha sido un esfuerzo muy grande. Entonces, ya desde ahora con María Weiner tienes que ir mirando este grupo que yo tengo, por dónde le voy a meter el agua al coco, por dónde voy a buscarle la problematización, por dónde está la debilidad. Ya, porque aquí en adelante ya es lo que ustedes construyen, ya ustedes son los que van a generar, no soy yo. Yo lo único que voy a hacer son correcciones. ¿Ya? Y para hacer introducción, justificación de manera muy somerita, se necesita que ya sepan que van a investigar el tema. Netamente, ¿cierto? ¿Netamente qué? Cualitativa. Sí, es cualitativa, descriptiva. La idea es que ustedes el otro semestre digan, bueno, yo sigo con este tema en este grupo o en otro grupo. O sea, que Dios lo quiera, ya hemos superado de alguna manera la pandemia, y si no, en el grupo que tengan asignado en ese momento o en el mismo grupo que están ahora. Porque ya ustedes tienen la temática, ya tienen las variables y ya tienen el instrumento para diagnosticar. Entonces, ya sea que ustedes vuelvan a aplicar el diagnóstico en el otro grupo, pero con miras ahora sí a proponer un diseño que mejore eso. Pero ya tendrán adelantada esa parte, es lo que quiero decirles. Y la van a aplicar durante octavo semestre y en noveno semestre, porque
si es intervención, que es la idea, por eso es que lo de la innovación está ahí, ustedes plantean el diseño, lo aplican y después tiene que haber medición del impacto. Eso es lo que se daría entre octavo semestre y noveno semestre. Pero hay que empezar ahora. O sea, ahorita van a hacerlo de manera muy concisa. O sea, no pueden profundizar mucho una introducción con la extensión que debería tener o marco teórico con la extensión que debería tener porque no alcanza. Pero sí lo pueden plantear. Eso sí se puede plantear para retomarlo en octavo semestre, que es la idea. Para que no trabajen doble, para que haya una concatenación. La idea es que ustedes escojan un tema que les guste, que les llame la atención de lo que están viendo y se encarreten con ese tema y ya se queden casadas con ese tema. Y casados, en el caso de Samir. ¿Está claro ahí? Bueno, entonces vamos a terminar, vamos a mirar, hablando de esto que estamos diciendo de las variables, vamos a hacer el repaso de las variables, porque necesito que lo tengamos claro también. Ya hicimos el repaso de los tipos de investigación, los tipos de investigación cualitativa, los alcances, en este caso es descriptivo, ¿sí? No es exploratorio, no es correlacional, puede llegar a ser correlacional, pero no vamos a pasar de ahí. No vamos a pasar de ahí explicativo ni investigación acción, todavía no se va a hacer eso. Entraríamos más que todo de tipo descriptivo, ¿sí? Diagnóstico descriptivo, por decirlo de alguna manera. Ahora hay que revisar entonces las variables. Y cómo funcionan las variables para recordarlo. La base es que hay dos tipos de variables, ¿no? Cuantitativas y cualitativas. Y de acuerdo a cada tipo de variable tienen se subdividen, digámoslo así, en la relación. Hay unas que son dependientes, independientes, intervinientes, ¿sí? Cuantitativas, y hay otras que son criterios de análisis cualitativos de variables, ordinales, ¿sí? Creo que también se llaman cardinales las otras, donde ya hay una diferencia que ya no está marcada por la numeración. Y antes de que se me olvidó, antes de hacer eso, voy a darles una información acá. Oye, ¿qué pasó con Liliana? ¿Se salió? ¿Qué pasó a Liliana? Yo creo que el está molestando. Y ella era la que estaba grabando. Qué raro. Sí, se escucha raro también yo. Y escucho eco. Bueno, antes de que se me olvide, ¿qué le pasó a Liliana? Bueno, antes de hacer ese repaso, tengo que darles una información. Ya ustedes saben qué informaciones se dan a estas alturas, ¿no? ¿Quién se acuerda qué evento se estaba proyectando a estas fechas? El CID. Correctísimamente, ahí está el CID. Le pasó lo mismo que María Weiner, que la sacó el Teams y no la deja entrar. Sí, el Teams está molestando mucho hoy. ¿Cuándo va a ser ese CID? Ahí están viendo la pauta publicitaria, ¿verdad? Sí, señor. Sí, a mí me gustó mucho. Y si uno se queda mirando la imagen, alcanza a verlo en 3D y todo. Bueno, 19 de noviembre, jueves, de 2 a 6 y media. Viernes 20 de noviembre, de 2 a 6 y media. Y sábado 21 de noviembre, de 8 a 12 del día. Entonces, ¿qué hizo la universidad en esta ocasión? De alguna manera unificó, ¿sí?, los seminarios Presid con el mismo CID. ¿De qué manera? En los seminarios Presid que está ofreciendo. Ambos seminarios Presid tienen un costo de 60,000 pesos, o sea que en total son 120,000. Y si se dan cuenta, 120,000 es lo que vale el CID. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Hombre, decirle a los estudiantes, vincúlense a los dos seminarios Presid. El primer seminario empieza este viernes 2. El segundo seminario Presid será el viernes 30, si mi memoria no me falle. Ese viernes 30 lo voy a dar yo. Y cada seminario tiene un costo de 60,000 pesos. Usted puede pagar el primer seminario ahora, el segundo seminario con la quincena que viene. Y cuando junte los dos pagos de 120,000 pesos, ya tiene pagado los dos seminarios y tiene pagado el CID. Eso es lo que la universidad está haciendo, está proponiendo. Entonces, el primer seminario es este viernes.
de 2 a 6, que se llama CLILE, la enseñanza del idioma inglés. O sea que este viernes uno cede el espacio para que los estudiantes puedan estar en el CID, en el pre-CID, en este caso. Y el 30 de octubre, que sería el seminario mío, que tiene que ver con las dificultades ya detectadas en investigaciones anteriores y en las que estamos desarrollando en la universidad, de interferencia entre la lengua materna y la segunda lengua, y cómo esas interferencias generan dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, a nivel fonético, la interferencia de la lengua materna en la pronunciación vocálica, que yo manejé con ustedes eso cuando estábamos en la presencialidad. Como fonéticamente tengo dificultad, yo se los decía, cuando yo manejo 5 sonidos vocales, y en inglés se manejan 6 o 7 sonidos vocales. Entonces ya se pasa de ese rango, y por eso hay sonidos que a mí me cuesta trabajo pronunciar, por no hablar de la R, ¿no? Pero aparte de eso, ciertos sonidos vocálicos que no tengo yo. Entonces, como no los tengo, me cuesta trabajo el aprendizaje. Y otros aspectos morfológicos y sintácticos que al interferir con la lengua materna, pues generan dificultades. La idea es que al poderlas detectar, o sea, poderlas indicar, poderlas señalar, decir, vea, es que estos son problemas de inserción de la segunda lengua, ya de alguna manera tú eres consciente de esa situación y ya puedes corregirla. Ese sería el que yo voy a dar el 30 de octubre. ¿Cómo se va a pagar ese CID? Igual que con los seminarios de práctica. En el SINU va a estar los volantes. Usted lo busca, lo descarga, y con el consecutivo de ese volante pagas o electrónicamente o a través del Banco Pichincha o el BVA. O si no, con ese mismo consecutivo vas al Baloto, al Éxito o a Efectivo. ¿Cuál es la idea? Que todos se vinculen. ¿Por qué? Porque hay que apoyar a la universidad. ¿Por qué? Porque el CID va a estar muy interesante. Van 24 panelistas solamente de la Facultad de Educación. Hay panelistas, de alguna manera los integramos en grupos de discusión. Van a haber panelistas de Brasil, de España, de Argentina y obviamente algunos nacionales. Y se van a ver temas de innovación, de aprendizaje y enseñanza de segunda lengua, de mediaciones tecnológicas, de primera infancia, de infancia en contextos rurales, de aprendizaje de segunda lengua en contextos bilingües o no bilingües. Entonces, cada tarde de ese noviembre, esos 3 días, esas 2 tardes y esa mañana de noviembre, se integran los temas. Entonces, en esa tarde tú ves todos. Tú ves integralmente los de infancia, los de bilingüe, los de mediación tecnológica. Entonces, la idea es que sea dinámico. Son intervenciones de 15 minutos por panelistas, y al final de cada grupo de discusión se dan 15 o 20 minutos de preguntas. Entonces, la idea es como hacerlo dinámico, que haya bastante variedad. Y entonces eso ha implicado un gran esfuerzo de parte de los docentes, y pues esperamos que todos se puedan vincular porque estamos generando un espacio verdaderamente de participación científica, que es la idea, con estos panelistas de alto impacto. Pues es una de las ventajas de tener la mediación tecnológica. Entonces la idea es que se puedan vincular porque es una inversión en ustedes mismos. Y además porque el deber de la universidad es generar ciencia. Estos espacios se necesitan de generación de ciencia. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con respecto al CID? Preguntas, pregunten. Bueno, yo les voy a mandar esto ahorita por el WhatsApp, ya para que lo tengan ya ahí y lo puedan poder pues vincularse. ¿Qué necesito yo? Que a la medida que se van vinculando me vayan enviando, como hicimos con el seminario, la foto del recibo o de la transacción electrónica, y yo la voy subiendo a un drive que vamos a tener allí. ¿Por qué? Porque para el 2 de octubre tienen que configurarse los grupos. Para poder configurar los grupos en Teams, pues se necesita ya tener la evidencia del pago, por lógica. Bueno, entonces ya socializado esto, entonces vamos a mirar lo de las variables. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver si puedo hacer esto bien. A ver. Voy a compartir primero el video para que el video nos dé la ilustración y después hacemos el repaso general al final. ¿De acuerdo?
confírmenme por favor si lo ven y lo escuchan. Tipos de variables. ¿Sí se En oye? esta ocasión vamos a conocer la clasificación de las variables. ¿Sí se oye? Profe, Okay. Pero primero vamos a ver. Permítanme, yo aquí me mudé. Tipos de variables. En esta ocasión vamos a conocer la clasificación de las variables. Pero primero vamos a ver qué es una variable. Vamos a decir que una variable es una característica de un conjunto de individuos. Estos individuos pueden ser personas, animales, empresas, cosas u objetos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que para una persona, una variable puede ser la edad, puede ser la estatura, o el peso, el color de ojos, o la escolaridad. Una persona tiene infinidad de variables. Para una empresa, tenemos que sus variables pueden ser el sector al que pertenece, el tamaño de la empresa, el número de empleados que tiene, el nivel de producción o el volumen de ventas. Vemos también que una empresa entonces tiene diferentes características y cada una de estas características es una variable. Ahora veamos por qué se denomina variable. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que realizamos una encuesta a un conjunto de personas y les preguntamos sobre su nivel de estudios. Cada una de estas personas nos dará una respuesta diferente. Supongamos que esta persona nos responde que tiene nivel secundaria, esta persona tiene nivel bachiller y esta persona tiene nivel licenciatura. Como vemos, el nivel de estudios varía o cambia de persona en persona. Es por eso que se denomina variable, aunque se puede dar el caso de que una, dos o más personas puedan coincidir en el nivel de estudios que tengan. Pero en general, cuando se encuestan a muchas personas, lo más seguro es que haya una variación en el nivel de estudios. Ahora veamos cuántos tipos de variables hay. Para propósitos de este curso vamos a distinguir dos tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas y tenemos a las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asignan un valor numérico y que mide alguna característica del individuo. Las variables cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Veamos algunos ejemplos. Para las variables cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, las unidades producidas y el volumen de ventas. Observemos que cada una de estas variables se miden en cantidades, es decir, en números. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos el sexo, la raza, el color de ojos, la escolaridad, la calidad en el servicio y el sector al que pertenece una empresa. Como habíamos dicho previamente, una variable cualitativa clasifica a los individuos en categorías. Si tomamos el ejemplo de la variable sexo, vemos que el sexo clasifica a los individuos en dos categorías. Por un lado tenemos femenino y por el otro lado tenemos masculino. Lo mismo podemos decir con respecto al sector al que pertenece una empresa. Esto se puede clasificar, por ejemplo, en sector primario, sector secundario y sector terciario. Es decir, cada una de las empresas pertenecerá a uno de estos sectores. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en dos tipos. Tenemos las variables continuas y tenemos las variables discretas. En su momento definiremos cada uno de estos dos tipos de variables. Por el lado de las variables cualitativas tenemos a las variables nominales y tenemos a las variables ordinales. Veamos un poco más sobre la clasificación de las variables cualitativas. Como ya hemos dicho, las variables cualitativas se clasifican en dos tipos, variables nominales y variables ordinales. Ahora veamos algunos ejemplos. En el caso de las variables nominales tenemos a la variable sexo y tenemos a la variable color de ojos. Para el caso de las variables ordinales tenemos escolaridad y tenemos calidad en el servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Observemos que en el caso de las nominales,
no importa el orden en que se coloquen las categorías. Por ejemplo, aquí hemos puesto en primer lugar femenino y en segundo lugar masculino, pero también pudimos haber puesto en primer lugar masculino y en segundo lugar femenino. Es decir, que si alteramos el orden en que se colocan las categorías, esto no modifica a la variable. También sucede lo mismo en el caso del color de ojos. El orden en que aparezcan los colores es irrelevante para la variable. En el caso de las variables ordinales, sí que es importante poner un orden a las categorías. En el caso de la variable escolaridad, estamos poniendo en primer lugar el nivel más bajo y en el último lugar el nivel más alto, de tal manera que a medida que vamos subiendo de nivel, también vamos subiendo de nivel de estudios. En este caso, tenemos en primer lugar primaria, en segundo lugar secundaria, en tercer lugar medio superior, en cuarto superior y en quinto nivel posgrados. Vemos que en este caso sí es importante el orden en que aparecen las categorías. Ustedes pueden observar que si alteramos el orden en que aparecen las categorías de escolaridad, pues pierde sentido la variable. También ocurre lo mismo en el caso de calidad en el servicio. En este caso, tenemos en primer lugar excelente, en segundo bueno, en tercero regular y en cuarto malo. Aquí podemos observar que a medida que pasamos de nivel, la calidad en el servicio va disminuyendo. En tal sentido, es importante que mantengamos el orden en que aparecen cada una de estas categorías. Es por eso que debemos diferenciar entre variables ordinales y variables nominales. Es importante que mantengamos esta diferencia, ya que el tratamiento que hagamos con cada uno de estos tipos de variables será distinto. Algo que es importante mencionar es que para las variables cuantitativas vamos a obtener algo que vamos a denominar como resumen numérico. Es decir, que para este tipo de variables vamos a obtener mediciones como la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, entre otras. En cambio, no podemos obtener un resumen numérico para las variables cualitativas. Para este tipo de variables vamos a utilizar otros instrumentos, como las tablas de contingencia o las tablas de frecuencia bidimensionales. Ok, por aquí va a caer un aguacero, qué tronadera. Bueno, entonces ahí está el video. ¿Lo escucharon bien? ¿Lo vieron bien? ¿Sí? Sí, profe. De todas maneras, ese video está en el EVA. En el EVA de la semana de repaso. Bueno. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden volver a ver y está en YouTube. O sea, pues yo no lo saco de una parte diferente. Entonces vamos a hacer ahora sí la socialización. ¿Qué me interesa? Que tengan claro en la subdivisión que tienen los tipos de variables. Se permite un momentico. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar aquello que no voy a usar porque se me está poniendo lento esto. Bueno, entonces aquí está. Vamos a compartir. Bien, listo. Entonces aquí tenemos esperen. Profe, me voy un momentico que está lloviendo. Vamos a la ropa. Ah, bueno, vaya, meta la ropa. Aquí también ya está empezando. Qué tronadera, aquí ya empezó.
Bueno, ¿están viendo el Paint? ¿Me confirman, por favor? Porque esta explicación es importante para que sepan lo que van a hacer ahora que van a diagnosticar. Por eso es que es tan importante esto. Entonces, aquí voy a... Sí, bien. Entonces, ojo con esto, ¿ah? Aquí vamos a mirar el fenómeno, el objeto o sujeto de estudio, en este caso, ¿no? Objeto o sujeto de estudio. Ay, mira esto que no me va a dejar escribir. No, este computador me está mamando gallo feo. No, no me está dejando. El dibujo sí, yo voy a tener que dibujarlo así. No me está dejando escribir. Entonces tenemos el objeto. No sé qué le pasa a este computador, no me está dando a trabajar hoy. Ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí en la mitad, aquí en el centro, está el objeto o el sujeto de estudio, ¿de acuerdo? Esto es lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen aquí unos sujetos de estudio, ¿correcto? Ay, Dios mío, con esta cosa. Bien. Entonces, para que este objeto sujeto yo lo pueda estudiar, tengo que convertirlo en variables. Tengo que analizarlo. Y ahí les expliqué lo que era analizar. Análisis. O sea, dividirlo en partes. Y esas partes tienen el nombre... Exacto. En partes, en los elementos que lo componen. Y esos elementos que lo componen llamamos... ¿Cómo lo llamamos? ¿Con B pequeña? Variable dependiente. Variables, exacto. Entonces, entre las variables, muy bien, hay dos relaciones. Entre ellas, que son las variables independientes. Dilas. Dilas. ¿Quién le está hablando? Lucinei. Dilas, Lucinei. ¿Va bien? Depende. ¿Y la tercera? Creo que Interviniente. interviniente. Eso, pero tienes la idea está bien. Entonces, de estas, la dependiente, ¿sí? Estrictamente hablando, la dependiente va a ser la que de alguna manera va a basar la investigación tuya, porque es la que se va a afectar con las otras variables, que serían las independientes. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, el tema mío es comprensión lectora. Ajá, yo la voy a dividir en variables la comprensión lectora. ¿De dónde voy a sacar estas variables? ¿De mi imaginación? ¿De lo que yo creo? ¿De dónde las voy a sacar? Autores. Exactamente, de los autores, de la bibliografía. Como son equipos, van a buscarse 4 autores para empezar, por lo menos 4. De seguir con la investigación todo semestre, se les pediría 2 más. O sea, hasta que completen, ahí van 4 hasta que completen por lo menos 6. ¿Sí? Porque son en grupos de 2 y 2, ¿no? 2 autores compañeros, 2 autores la compañera. Bien. Esos autores me van a dar a mí las ideas de cómo analizar, de cómo dividir en variables ese tema o sujeto de investigación. ¿Sí? Entonces yo miro las variables y me voy a dar cuenta que el componente de comprensión lectora va a ser afectado por esas variables. Si se dan cuenta, la comprensión lectora vendría siendo una variable dependiente. Bobamente se va a volver dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo estén las demás. Cómo lo que yo voy a diagnosticar va a afectar la comprensión lectora en general. Entonces la variable independiente es la que no es modificada ni alterada por ninguna.
la dependiente será afectada por la independiente. Es decir, a mayor tal cosa, mayor o menor tal cosa. Puede ser una relación de contraste o puede ser una relación de coordinación, ¿sí? O sea que si aumenta la de independiente, aumentará la dependiente. O puede ser al revés, que si aumenta la independiente, disminuye la dependiente. ¿Correcto? Pero la dependiente siempre va a estar dependiendo de esta, de la independiente. Y básicamente son esas dos. La interviniente, ¿qué consiste? En unas variables que cuando entran en función aquí, alteran esta relación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación dentro de las variables que yo estoy escogiendo, y ojo porque de alguna manera esto es más que todo en investigaciones cuantitativas, no tanto cualitativas. Y yo estoy utilizando unas variables que son, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes en el aula. La variable dependiente será el comportamiento. La independiente, los factores que me afectan al comportamiento, ¿ya? Si el profesor es pasivo, o sea, lo que yo detecte, lo que mis autores me guíen. Pero hay algunas variables que cuando intervienen afectan ese proceso. Por ejemplo, el día que se va la luz en el salón. Ese día es difícil que se porten bien. ¿Por qué? Porque hace calor, está todo oscuro, los chicos no prestan atención, entonces se comienzan a comportar mal, a estar más necios que de costumbre, que si por lo menos hubiera luz, estarían en un rango diferente. ¿Sí ven? Es el interviniente. No es ninguna de estas dos, pero afecta. Si estoy haciendo una investigación sobre el cigarrillo y el cáncer, ¿cuál será la variable dependiente? La afectación de los pulmones. Y la independiente, la cantidad de cigarrillos que yo me fume. ¿Cuál será la interviniente? Hombre, cuando por ejemplo estoy estresado, cuando yo por ejemplo estoy tomando café, voy a decir algo, o si yo estoy tomando licor. Entonces cuando yo tomo licor o café, me dan más ganas de fumar. Entonces no es ni dependiente ni independiente, pero cuando se aparece, aumenta, cambia la dinámica. Esas son esas tres. ¿Sí? Y se parte de los dos tipos de investigación o de enfoques. Están las cuantitativas y las cualitativas. Profesora, me enredé con la interviniente es eso, que interviene. O sea, no hay ninguna de esas dos de dependencia o independencia, sino que cuando se presentan se afectan. ¿Sí? O sea, la dinámica entre dependiente e independiente está dada. Pero cuando aparece esta, se afecta. ¿Ya? Lo que te digo, por ejemplo, que si los chicos se están comportando mal y tú detectas dentro de tus variables con los autores de que uno de los factores es que el profesor es pasivo, es permisivo, es indolente, por decirlo una barbaridad, el mismo estrato sociocultural de los chicos. Bueno, y eso genera que se comporten mal. Pero resulta que hay veces en que se alborotan todavía más de lo normal. ¿Cuándo? Cuando se va la luz. Entonces, la luz es una variable interviniente. No es todo el tiempo que se va la luz, pero aquellas veces en que se va, se alborotan más esos chicos, porque les da calor, porque todo está oscuro, ¿ya? Entonces se comportan de una manera más intensa. Eso es lo que quiere decir la variable interviniente, ¿ya? Interviene, o sea, se mete, se entromete ahí, afecta eso, pero no es todo el tiempo, y no en todos los casos la hay. O sea que son esos factores que afectan. Que afectan, pero no son ni dependientes ni independientes. Pero cuando afecta, cuando entra, afecta a ambas, ¿ya? Entonces el científico tiene que estar pendiente de no confundir un interviniente con una dependiente o algo así. Y que saber identificar si no está en el proceso, si afecta o no. Eso es con la práctica, eso no es de un día para otro, eso es con la práctica. Pero, aparte de esto, que es el ABC, ¿no? Este es el ABC de los tipos de variables que hay. También van a depender del tipo de investigación, si es cuantitativa o cualitativa. Entonces, si son cuantitativas, tienen una división, y si son cualitativas, tienen otro tipo de tienen otro tipo de características las variables. Eso es lo que está diciendo el video. Entonces, vamos a parar un momentico aquí. Vamos a abrir este acá. Porque para eso tenemos las diapositivas que están también en el EVA. Estas diapositivas también están en el EVA. Vamos a acabar. Bien, entonces vamos a compartir la diapositiva. ¿Ya están viendo la diapositiva?
No. Ok, bueno. Entonces, recuerda, esta está en el EVA, en la misma parte del repaso, igualito. Entonces, ¿qué son las variables? ¿No? Pues obviamente la definición variables es eso mismo, aquello que varía, los atributos que varían cuando se relacionan, cuando se relacionan unos con otros en el fenómeno que se está estudiando. Entonces, como varían, se llaman variables. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? ¿En qué cantidad varían y qué consecuencias implica que varíen? Eso es, ¿sí? Y hay cualitativa o cuantitativa. Y vamos por ahí. Bien, ahora sí vamos a mirar la relación. La independiente ya la dijimos, ¿sí? Que es aquella que afecta a las dependientes. La dependiente que es afectada por la independiente. Y la interviniente, pues que se mete ahí, ¿sí? Entre la relación de esas dos. Ahí está la diapositiva para que las repasen. Bien, ahora sí, vamos a mirar la clasificación de acuerdo al tipo de investigación. Porque ustedes van a hacer un tipo de investigación cualitativa, no tanto cuantitativa. Entonces las variables que ustedes van a buscar van a ser cualitativas más no cuantitativas. Sin embargo, en esta primera etapa diagnóstica vamos a buscar que esas variables cualitativas tengan una correlación numérica. O sea, que tú la puedas establecer en forma de número, en porcentaje, en proporción, para que después de manera gráfica la vuelvas una tabla, una gráfica, unas barras, ¿de acuerdo? Pero es una investigación cualitativa, porque va a ser una investigación sobre la base de la realidad que se encuentra en el lugar, en estos chicos. Entonces, cualitativa. Y cuando hablamos de variables cualitativas, esta relación de variables dependiente, independiente, interviniente se va a dar en términos de nominales u ordinales. ¿De cuáles son las nominales? ¿Quién se acuerda? Nominal viene de nombrar. No depende. ¿No depende qué? De otra variable. No. Nominal significa que no importa el orden en que estén puestas esas variables, no influye. ¿Ya? Por ejemplo, Eso, ¿verdad? eso, sexo, masculino o femenino, eso no importa si es femenino, masculino o al revés, o sea, ahí no implica nada. Pero ordinales implica que sí el orden importa. Por ejemplo, tipo de escolaridad, tú no puedes poner eso en desorden. Tiene que ser primero preescolar, primaria, bachillerato, universidad. ¿Ya? En cambio, las cuantitativas se dividen en discretas y continuas porque son términos estadísticos. Discretas son aquellas que se pueden subdividir y continuas son aquellas que tienen que ser siempre números cerrados, por decir algo. Creo que es así. Aquí vamos a mirar ahora sí con calmita. Nominales, si sus valores no se pueden ordenar, o sea que no importa, por ejemplo, género, grupo sanguíneo, religión, lugar de nacimiento. Entonces, esas variables que tú de manera aleatoria la pones en un determinado orden porque no importa el orden, se van a llamar nominales. Las ordinales son las que sí tienen que tener un orden, ¿ya? Por ejemplo, grado de satisfacción o intensidad de un dolor. Entonces, grado de satisfacción no puede ser en desorden. Me siento muy satisfecho, insatisfecho, más o menos satisfecho. No, tú tienes que tener un orden. Y en cuanto a las numéricas que les decía yo, discretas, cuando se toman, es al revés, cuando se toman valores enteros. Lo dije fue al revés. Y continuas cuando se pueden subdividir. Por ejemplo, valores enteros discretos, número de hijos. Entonces tú no puedes decir, no, yo tengo 2 hijos y medio. O sea que partido por la mitad, no. O sea, o tienes 2 o no los tienes. ¿Sí? Continuas cuando se pueden subdividir. Por ejemplo, metros, en centímetros, ¿sí? En milímetros, en mililitros. Entonces, estos son numéricas, por eso es que pertenecen a las cuantitativas. Las que ustedes van a sacar van a ser nominales u ordinales, pero le van a dar una correlación numérica para que las puedan graficar. ¿Ya? Bueno, aquí hay unos ejemplos de continuas, por ejemplo, grados, metros, etc. Eso es básicamente lo que son las variables. ¿Sí ven? No es tampoco nada complicado. ¿Sí? Recuerden. Independiente, dependiente, interviniente. Nominales y ordinales. No es más. Porque nosotros no vamos a manejar todavía cuantitativas. Claro que estas son implícitas. Por ejemplo, número de hijos, número de... ¿ya? Edad, por ejemplo. Edad. 3 años, 4 años. ¿Sí?
sea, ¿ese es nominal o ordinal? Es nominal. No importa en qué rango lo pongas, lo que importa es que pongas cuántos años tienen, ¿sí ven? Cuando ya ustedes tengan determinadas las variables del tema que van a obtener, ahí nos vamos a dar cuenta cuál va a ser el criterio de análisis, que es lo que estaba diciendo el señor del video, que se convierten, que aquí se sacan son criterios de análisis. ¿De acuerdo a qué? Al tema que escogieron. ¿Y de dónde saco el tema? De los teóricos, de los de la bibliografía. ¿Y de dónde voy a sacar eso? ¿Con base en qué? En lo que yo encuentre en la realidad. ¿Está claro esa parte ahí? Entonces, ¿cuál es mi afán? Que ya tenemos que empezar a mirar con olfato de científicos por dónde va a ser el tema que yo voy a realizar con mi compañero. Ya, yo ya irlo buscando ya, porque yo tengo que ir tanteándolo. Esa va a ser la tarea para el próximo lunes. Que ustedes me digan por dónde puede ser el tema que van a desarrollar con esos chicos. En la medida de lo posible. Porque el tiempo está pasando. Y el tiempo es el enemigo aquí. Y si no lo encuentran, entonces se les propone uno para que lo diagnostiquen. Así de sencillo. Si tú ves que no lo encuentras, postula uno y lo diagnosticas a ese grupo. Pero no te puedes quedar esperando ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas porque te come el tiempo. Y en pareja. Leslie, dime. Profe, en nosotros ¿hay algún formato para la descripción? ¿O normal? No, no hay un formato para la descripción, porque eso se va dando de acuerdo a lo que el tema que tú vas indagando. Yo sí les voy a mostrar un ejemplo. Perdón, la próxima clase les voy a mostrar un ejemplo para que me entiendan, ¿no? Pero, y les voy a ir mostrando cómo del tema van saliendo las variables, pero las variables las vas sacando de los teóricos que escojas, ¿ya? Pero necesito que para eso ustedes vayan vislumbrando qué tema puede ser, ¿sí? Eso es lo importante, qué tema puede ser con estos chicos. O plantear un tema que vayas a diagnosticar con esos chicos, también lo puedes hacer así. Entonces, compromiso. Voy a anotar acá en el chat. 1. Indicar 2 grupos con quién vas a trabajar. 2. Indicar el posible tema. Para diagnosticar. 3. Describir la población. Entonces yo voy pasando. Lucinei, ¿con quién vas a trabajar? Punto 1. ¿Con quién vas a trabajar? No, qué sé yo, con Cristian. Ah, bueno, vas a trabajar con Cristian. Bien. ¿Cuál va a ser el tema que crees tú que vas a utilizar para el diagnóstico? Que vas a diagnosticar. Entonces ya tienes que poner de acuerdo con Cristian. No, vamos a diagnosticar comprensión lectora o oralidad o habilidades comunicativas. ¿Sí me entienden el tema? Porque lo segundo es, al saber el tema, bueno, entonces hay que buscar los teóricos para ese tema, para sacar las variables. Pero necesito que ya tengan más o menos indicado el tema. Y yo en la clase que viene les voy a mostrar las maneras de convertirlos en variables. Dime. Los teóricos tienen que ser de aquí. ¿Tiene que ser de qué? ¿Cómo? No De te los entendí. 2015 o 10. Ajá, 2015 en adelante. Consulta gráfica. 2015 a 2020. O sea, 5 años de antigüedad. Pero todavía no vamos a ir allá. O sea, yo primero necesito que me digan cuál sería el tema. Porque yo en la próxima clase les voy a mostrar, no sé si lo hice, y si lo hice lo voy a volver a hacer, por ejemplo, con los chicos que estamos haciéndole tutorías de grupos de investigación, por ejemplo, de México. Y mostrarles cómo a partir del tema que escogió la estudiante, cómo ella con los teóricos sacó las variables. Si tú no sacas las variables, no vas a poder diagnosticar.
Porque cuando tú quieras proponer una estrategia para mejorar, ¿qué vas a mejorar? Esos son los elementos que vas a mejorar, los de las variables, los que tú vas a escoger como variables. Entonces, tienes que saber cuáles son para la caracterización. Por aquí están levantando la mano, creo que es Leslie. Dime, Leslie. Profe, para que el formato de práctica para llenarlos. Los formatos. Sí, señor. Okay. ¿No tienen los formatos ustedes desde el año pasado? Vaya. O sea, más de lo que hay que llenar. Ah, bueno, no les mostré las notas de los parciales. La mayoría, digo, se equivocó en una o dos preguntas. La nota más baja fue 4. Son 10 preguntas. Le fue muy bien. Ninguno lo perdió, gracias a Dios. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en el EVA, en esta semana de repaso, ¿te parece? Ahí voy a colocar en un archivo de esos de comprimido los formatos, ¿de acuerdo? Para que los puedas descargar. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Alguien ha visto a Vianet? ¿Se han hablado con Vianet? No, nada. Ninguno se ha visto con ella. Ella está en séptimo, ¿no? Sí, Vianet está en séptimo, sí. Ella estaba escribiéndome también que no podía entrar. Ajá. Bueno, entonces, hasta ahora... Ah, imagínate tú, hombre, bien, ese estado de malas manos. Desde que empezamos ha estado así. No sé por qué. No sé qué. Esos datos que dan los Wi-Fi. Sí, porque he visto que ya estás conectada, que otra ya estás pilosa encima con las clases. Te veo muy bien, Eliana. Eso, te felicito por ese lado. Gracias. Entonces, pues yo a Vianney no le puedo poner ausencia sino problemas de internet. No le puedo poner ausencia a María Weiner porque María Weiner sí se conectó hasta que se salió. Lo mismo le pasó a Diliana. De resto todos han estado y todas y todos han estado en la clase. Samir ha estado, Naiwan ha estado, Cristian ha estado, Diliana, Lucinei, Leslie, Eliana. Entonces en la asistencia que todos están. La única que tuvo dificultad es Vianney, pero de internet. ¿Qué clases tienen ahora? La calma o la lectura. ¿Tienen qué? ¿Ahora después de mí? Nada, profe. Ah, ok. O sea que después de mí son libres. Bueno, entonces, Gracias, ojo, ya. Gracias a Dios, sí. Bueno, entonces miren que en el chat, para que copien y peguen, estoy dejando el compromiso. Y eso lo voy a calificar. Entonces, ojo, tienen que ya ir mirando con quién van a hacer el trabajo, o sea, cómo van a ser las parejas de trabajo y el posible tema que van a diagnosticar y me tienen que decir en cuál de los grupos, si en el del compañero A o el del compañero B. Y la descripción de la población, que ya la conocen, que son estudiantes de octavo grado, por ejemplo, de edades entre los tales años y los tales años. Eso ya ustedes lo tienen. Yo les voy a mostrar cómo se obtienen las variables y vamos a tener ya a partir del lunes que viene la primera ya tarea de búsqueda bibliográfica. Ya aquí en adelante es el ritmo de ustedes y si ustedes los cogen o no el día. Porque si no, no les puedo pasar el crédito porque eso lo está exigiendo la universidad. Eso quiero ser claro con ustedes. Y el CIT, que les recomiendo el CIT, por favor, vincúlense. Yo sé que ustedes lo han hecho. Yo los felicito por eso. Todos estos años lo han hecho. La profesora Abril está haciendo los esfuerzos para poder generarle los certificados. Ya el CIT del año pasado ya está el certificado, lo pueden descargar de internet. Los seminarios de práctica de este año también. Y estamos en conversaciones con las personas que ahora mismo están encargadas en la universidad de los certificados para los años anteriores, que no estuvimos aquí, porque la profesora Abril y yo somos nuevos, recién llegados de la universidad. Y las personas encargadas son otras, porque la pandemia ha movido muchos cargos en la universidad. Entonces, estamos rastreando quiénes son los encargados de eso. Pero entonces, por favor, sigan así, responsables, vincúlense al CIT, apoyen a la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, no siendo más, me despido. Les doy un abrazo virtual. Ya hasta aquí terminamos con el repaso de
de la teoría. Y aquí ya se acabó teoría y aquí es hacer. ¿De acuerdo? Ok, Ok, profe, lo mismo. Para adelante. Cuídense. Chao, Chao, igual. igual.